Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cultura Conecta, un espacio de encuentro en vivo para pensar, aprender y profundizar desde la casa. Nos encontramos en el lanzamiento del libro Historia Secreta Mapuche 2, de Pedro Cayuqueo. A continuación dejo con ustedes al director general de la editorial Catalonia, Arturo Infante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la editorial. Bueno, es una presentación bastante particular, muy de pandemia, puesto que el libro apareció al inicio de la pandemia y debimos sacarlo en digital, pero prontamente hubo una demanda muy grande y frente a todo lo previsto tuvimos que hacerlo en papel rápidamente. Como anécdota les cuento que este libro se hizo una tirada de 3.000 ejemplares, pensando que nos duraría todo el año, así para sostener bien el precio, pero ya al mes de salida tuvimos que hacer una segunda edición, que es la que estamos presentando ahora, pero estamos haciendo la presentación oficial porque nunca tuvimos tiempo de hacerla. Pero la demanda de este libro, al igual que el primero, ha sido enorme, el interés ha sido muy grande sobre todo este trabajo de investigación que ha hecho Pedro, y aquí lo vamos a presentar con dos personas de lujo, pero antes quisiera un poco comentarles que Pedro Cayuqueo es autor ya de 8 libros. En nuestra editorial no los voy a nombrar todos, pero algunos bastante conocidos, como Solo por ser indios o Esa ruca llamada Chile, ¿no? Y este libro reciente ya prepara su próxima entrega de otro periodo de la saga. Así que Pedro, como siempre, te agradezco esta lealtad que tienes con Catalonia en tus trabajos y seguimos en la senda, ¿no? Para presentar, como decía, tenemos aquí dos invitados de excepción. Magali Mella, que es antropóloga, doctora en antropología por la Universidad de Barcelona, y José Bengoa, profesor Bengoa, muy conocido también por su trabajo de hace bastante tiempo en la historia del pueblo mapuche, ¿no? Y luego la historia de los antiguos mapuches del sur. Bueno, y también es un autor de la casa muy querido, tiene también 8 libros con nosotros. Su último libro es Crónicas de la Araucanía. Y profesor Bengoa, muchas gracias por estar acá, al igual que Magali. Y solamente comentar antes de darle la palabra y el comienzo de esta presentación, que para un editor siempre es muy gratificante las repercusiones que los libros tienen en los lectores. Y me llamó mucho la atención hace unos domingos atrás un reportaje que apareció en un periódico del director de la CMPC, o sea, un hombre que se puede pensar que pudiera estar en las antípodas de autores como Bengoa o Cayuqueo, y él comentaba cómo de la lectura de estos autores, citaba a Cayuqueo y a Bengoa, había cambiado toda su concepción sobre el pueblo mapuche, había entrado en una comprensión de la mayor parte de los fenómenos de lo que hoy se llama el conflicto mapuche. Esto es la función importante que los libros tienen, y por eso nos sentimos muy gratificados de esto. Y agradezco también a Romero y Campbell, que están detrás de toda esta producción magnífica. Y les comento, para los que no han podido entrar por algún motivo, que vamos a grabar toda esta presentación para después hacerla circular por las redes. Así que dejo con ustedes
en primer lugar a Magali Mella con la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? No sé si me veo. Bueno, ya, perfecto. Bueno, Mari Pulamien Pedro Cayuqueo, profesor Quinche José Bengoa, Arturo Infante, todo el equipo de Catalonia, de la editorial, Compubil, Puché, Ñuque, Chao, Madre, Padre, Buentru, Pascual, mi familia, mis amigos, amigas, colegas, alumnos, alumnas y todos y todas. Primero que todo decirles que para mí este es un día muy especial, es un honor estar aquí dentro de este panel para hacer referencia al tomo 2 de la historia secreta mapuche, porque a pesar de la pandemia y de todas las vicisitudes que hemos tenido en el último tiempo, igualmente la vida nos ha dado una oportunidad de volver a encontrarnos. Y debo decir especialmente de poder compartir este espacio con mi amigo y maestro José Bengoa, que desde cuando yo era muy joven me maravilló con su conocimiento, los relatos y la pasión por el pueblo y la sociedad mapuche. Y José Bengoa de alguna manera es responsable de que uno esté aquí compartiendo con el periodista Pedro Cayuqueo, a quien conocí primero referencialmente cuando era vocero de la coordinadora Arauco Mayeco el año 98, cuando se podía plantear los proyectos de autonómico y de sociedad que se tenía, y más tarde también cuando lo entrevisté y porque ya de alguna manera planteaba sobre las circunstancias del conflicto intercultural, pero desde un enfoque diferente y desde ahí comenzó a ser uno de mis principales referentes para la ejecución de todo el trabajo como académica en la Universidad del Biobío he venido desplegando en los diferentes territorios. Y después de esa presentación, como un poco para contar también los vínculos de por qué quizás estoy acá presente junto a José Bengoa y acompañando a Pedro Cayuqueo, plantearles que a esta presentación le puse por nombre Las cosas como son. ¿Y por qué le puse así? Porque, bueno, esa era una frase preferida quizás del abuelo de Pedro, por el lado materno, Millaqueo, y que de alguna manera hacía referencia a cuando había que decir alguna verdad, aunque doliera. Y las cosas son como son, tiene también relación con el nombre del libro, La historia secreta mapuche, para decir que las cosas dejen de ser un secreto y poderlas plantear las cosas como son. Quizás todos los ámbitos de conocimiento y sucesos que no han sido abordados como corresponde. Ahora, respecto a este libro, ¿cómo son las cosas en este libro? Quisiera primero hacer referencia a que este es un libro de periodismo histórico. Atención ahí a las facultades de periodismo con la enseñanza del periodismo histórico, que acá tenemos un referente que es muy importante, que es Pedro Cayuqueo, y que en este caso busca comunicar múltiples historias territoriales mapuche, historias coloniales y chilenas republicanas. Se trata de un libro que devela, descubre secretos, pasajes de vivencia de su pueblo nación originario y que ha enfrentado y resistido diversas invasiones desde el Inca en la frontera del Maule, después al Hue Inca, o sea, el Huinca, a los nuevos extranjeros en la frontera del Biobío. De ahí es que se nos señala en general a todos quienes no somos mapuches como los extranjeros o Huincas. Por otro lado, también señalar, y es muy importante decirlo, esto es un libro tremendamente documentado sobre este pueblo que es bioceánico, el Gualmapu, primero que se nos presenta desde su unidad territorial, luego pasa a la fragmentación colonial y republicana, y que nos hace conocer hoy como una parte del Puelmapu, el lado oriental, más bien argentino, y el Gulumapu, la parte occidental, que corresponde a lo que hoy sería Chile. Y desde toda esa documentación recopilada, que es vasta, se pone sobre la mesa diálogos, reflexiones, testimonios de las más diferentes fuentes,
muchísimo más que lo dicho en la clásica historiografía oficial, porque en este libro se presentan diferentes opiniones, posturas, experiencias relatadas, que se van expresando en cada uno de los siglos abordados, o sea, desde el siglo XVI hasta incluso entrar al siglo XX en el proceso de la erradicación de la propiedad mapuche. Incluso también da luces de lo que va a ser el libro 3 de Historia Secreta Mapuche, que yo creo que se va a referir a las vicisitudes que ocurren en el siglo XX y el siglo XXI. Espero que en ese libro me cite, querido Pedro, que seguro va a tratar sobre las resistencias del hoy y los procesos transvalorativos, que es cuando la sociedad chilena y probablemente también la sociedad argentina se encuentran en sus orígenes mapuche y recupera su identidad étnica y cultural originaria. Y sobre eso, sobre ese hoy, también ya fue narrado inicialmente en el libro Esa ruca llama Chile, por si acaso. Ahora respecto a eso mismo, del encontrarse, del reconocerse un paréntesis, que una manera para ayudar que esto se dé es votando por el apruebo, que es importante, para reconocernos como corresponde en nuestra identidad étnica y cultural originaria, y a los pueblos originarios con sus derechos colectivos. Ahora, retomando, en este libro, ¿qué es lo que se nota como de ámbitos de interés del periodista? Por un lado, todos los aspectos que tienen que ver con las narraciones militares, la política, que eso es algo que también ustedes conocen del periodista, en sus opiniones constantes, todos los ámbitos culturales mapuche que son innumerables y son riquísimos en los relatos, en tanto los roles de género, como la adaptación, apropiación del caballo, el cahuello, sobre los supuestos civilizados gauchos, cómo eran las tolderías en la zona de la Patagonia, todo lo que tiene que ver con los protocolos mapuche y la descripción geográfica que es riquísima. Además, todos los ámbitos de las relaciones interétnicas y los procesos de alteridad, que es un ámbito de conocimiento de la disciplina antropológica. Hay descripciones grandiosas sobre las estrategias militares, el uso de la tecnología, las diplomacias de aquellas que fueron rectas y también las engañosas, porque engaño hay mucho relato. No sé cuánto tiempo llevo, voy a intentar no extenderme mucho más, porque acordamos de que íbamos a hablar un poquito, pero quiero hacer referencia a algunos de los pasajes del libro. El primer capítulo, que es maravilloso, que es una relación entre lo que fue la Historia Secreta 1 con todo el devenir de esta Historia Secreta 2 que termina ya en el siglo XX, y que realmente tiene mucha fuerza, o sea, desde ahí uno ya se cautiva. Y sí tengo que decir que uno de los capítulos para mí preferidos fue el segundo, que es el de Lucio Victoriano Mansilla y su excursión a los Ranquiles. ¿Y por qué es eso? Porque es una persona en realidad que dejó una cantidad de relatos sobre cómo era la sociedad de esa época, y acá el autor lo describe como un periodista, un personaje fascinante, por donde uno lo mire, periodista militar y diplomático. Y también que era hijo de una familia de gran fortuna, que creció entre sirvientes, pero ello no le impidió comprometerse con las ideas de vanguardias de su tiempo. Se cuenta que a los 19 años fue sorprendido por su padre leyendo el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, y de inmediato lo envió de viaje a la India. Sería la primera de sus numerosas aventuras. Era un hombre culto, apuesto, un verdadero dandy de la época. Recorrió medio mundo tras aquel particular castigo familiar. Dice, en pocos años paseó por toda Europa, escaló cumbres en el Himalaya, cruzó el Mar Rojo de Adén a Suez, recorrió Egipto en camello, subió la pirámide de Keops, acompañado de beduinos, e incluso llegó hasta Constantinopla. Allí, en medio de mujeres esclavas, compró una bella joven a quien, como corresponde a un gentleman de club, concedió su libertad. Me intrigó tanto el personaje que lo googleé, sobre todo por el tema de la belleza. La verdad que no me pareció mucho. Ahí supe también que era Capricornio. Yo sentí que aquí el Pedro se identificó un poco con ese personaje, porque sí, claro, periodista, le gustaba todos los temas militares. Bueno, así es como se desarrolló, y también los ámbitos de la diplomacia, que realmente es
Son temas respecto a las relaciones interétnicas y sobre el pueblo mapuche espectaculares. Y por último, quizás, bueno, señalar que de los capítulos que me impactaron, porque realmente el libro tiene mucho elemento para conversar, es que todo lo que viene después del capítulo que se llama El robo del siglo, y que habla sobre los procesos de la inmigración extranjera después de la derrota militar. Y acá me quiero detener un poco porque acá se nos entregan algunos elementos que quizás no los hemos abordado tanto en las discusiones que tenemos constantemente sobre el origen de la sociedad chilena y algunos de los rasgos que nos hacen como determinantes. De hecho, mi profesor José Bengoa a nosotros nos enseñó que en periodo que tempranamente la República de Chile, la primera institución social fue la Hacienda, y que desde su ideario nacional se constituye una sociedad de desiguales, de la exclusión, ¿cierto? Sobre todo lo que no fueran ellos. Y que esos son como los primeros antecedentes sobre el origen de la sociedad chilena. Pero de alguna manera también a partir del conjunto de relatos que nos entrega Pedro, y muy bien fundamentados, nos enseña que también hay otros antecedentes que podrían ser constitutivos de lo que nosotros somos en este momento, y que tendría relación con algunos rasgos primordiales de personas que estuvieron a cargo del desarrollo del proyecto del ideario nacional, o sea, desde 1950 en adelante, más o menos, y me estoy haciendo referencia en este caso, nada menos que a políticos, a jueces, a militares, a notarios, extranjeros europeos, fuesen italianos, suizos, alemanes, franceses, canarios, españoles, quienes fueron empresarios que estaban a cargo de los procesos de inmigración civilizatoria hacia el Gurumaqui, y también muchos de sus subordinados, que hay que decirlo, eran hombres de mal vivir, que se hacen de las tierras de otros, con extrema violencia, matonaje, desobediencia a la autoridad, a lo winner, con esta finalidad así como de acaparar para nosotros, acaparar. Y incluso el autor expresa, cuesta creer en nuestros días, tanta maldad que ocurrió a partir de eso. Entonces, uno con todo eso, cuando observa y dice, ¿en qué estamos nosotros los chilenos ahora? Y seguimos viendo que somos una sociedad de desiguales, de exclusión y de winnerismo. Son rasgos que se mantienen. Por algo también un ex ministro de este actual gobierno, el señor Uvilla, se hizo una parcela en una comunidad mapuche y la justicia lo defendió. Las cosas como son. Y por último, como cierre, decir que yo creo que igualmente lo importante es que el devenir lo estamos diseñando y lo estamos proyectando todos y todas, todos nosotros, desde nuestras luchas, que son luchas cotidianas, y por eso mismo también uno podría ver, por eso mismo es que uno vio tantas banderas y simbología mapuche tras la explosión del 18 de octubre del 2019. ¿O no, profesor Bengoa? Con eso le doy pase a mi querido profe. Muchas gracias por su pase. Bueno, me es muy agradable estar aquí. ¿Sí está prendido? ¿Está bien? Sí. Me es muy agradable estar con Pedro Cayuqueo, a quien le tengo un gran cariño y respeto desde el tiempo de ese gran diario que sacó, que se llamaba Adquintude, gran diario, de los mejores diarios mapuches que se han publicado. Y he tenido la suerte también de prologarle algún libro, y por lo tanto he seguido muy de cerca Así que quisiera hacer algunos comentarios. Primero, algunos comentarios que van en la línea de lo que Magali Mella ha planteado. En primer lugar, señalar también que el libro es muy entretenido, y eso es un gran mérito en un libro. O sea, un libro que aburrido, la verdad que hasta ahí uno llega.
Es un libro muy entretenido, muy apasionante, y como decía Magali y Mella, dan muchas ganas de conversar y discutir sobre cada uno de los capítulos que están ahí. Está muy bien escrito este libro. En ese sentido, uno muchas veces en los libros de historia echa de menos eso, que están escritos con dificultad, a tropezones. Este es un libro bien escrito, ¿ya? Entretenido. Tiene muchas fuentes. De repente, debo decir que muchas fuentes, incluso yo quedé sorprendido. Fuentes que no las conocía, etc. En segundo lugar, creo yo que este es un libro muy importante porque habla de nosotros. Y la mayor parte de los que hemos escrito sobre estos temas hablamos de los otros. Y no tenemos antecedentes para hablar de nosotros. Pedro habla no solo de nosotros, sino que habla de su familia, de su infancia, ¿ah? En un lugar maravilloso que se llama Rayin Tuleufú, entre los dos ríos, la Mesopotamia, por decir así, Mapuche, que está entre el río Cautín y el río Quiepe, pero habla también de sus pasados, de sus abuelos, ¿ah? Etcétera. Y hay muchos antecedentes sobre eso, y eso es una cosa realmente, yo creo, muy, muy importante, hace una nueva historia. Me reía un poco, ¿no es cierto? Es cuando algunos oligarcas chilenos, ¿ya? Como el señor Vial, ¿no? Cuando escribía don Gonzalo Vial, ¿ya? Escribía de nosotros, ¿ya? De un nosotros que era ellos, ¿ah? Yo tampoco podría escribir el nosotros de la oligarquía, ¿no es cierto? De la oligarquía chilena. Aquí habla de un nosotros, que es Isidoro Errázuriz, ¿ya? Un señor muy importante del siglo XIX, cuenta exactamente cómo eran las casas de don Pedro Cayuqueo, ¿ya? Que Pedro actual dice que era un abuelo, o sea, un bisabuelo, ¿no? Un bisabuelo de él, ¿no? Después aparece otro ancestro que también reconoce Pedro en las Pampas, nada menos, ¿no es cierto? En el otro lado, peleando, y que al parecer muere allá con los famosos boruanos. Tengo la impresión que en el caso de lo que se llamó la masacre de Masayé, ¿ya? Una pelea grande que hay ahí entre los calfucuras y los boruanos. Bueno, son historias bastante increíbles y notables, entonces creo yo que ese es un punto muy, muy grande. El otro punto que me parece un tercer punto alto de este libro es hablar de un solo gran territorio que va desde el Pacífico al Atlántico. Y en ese sentido, debo decir que la información que tiene Pedro Cayuqueo sobre el mundo del llamado Puelma, puede decir, la tierra de la Pampa, la tierra del Oriente, ¿no? La tierra oriental, es muy acabado, es de muy buena calidad. Ya Magali Mella citaba la expedición entre los ranqueles, ¿no es cierto?, de Mansilla, pero tiene muchas otras cosas que, incluso muchas de las cosas que yo, ¿ya?, o no sabía, se me habían olvidado y me parecieron muy interesantes para ver esta movilidad que había, ¿no es cierto?, que había entre el lado del Océano Pacífico, ¿ya?, lo que hoy día es Chile, ¿ya?, y el lado de las Pampas, etc. Creo, por lo tanto, digamos, para terminar estos primeros puntos, que habría muchos otros, que este libro es realmente muy importante en estos tiempos de emergencia indígena, de emergencia mapuche, en este momento de descolonización, ¿no es cierto?, que se están viviendo, digamos, hoy día en el mundo de la sociedad chilena y entre la sociedad chilena y la sociedad mapuche.
Y aquí quisiera tocar dos puntos un poquito quizás teóricos, pero que me traen a la luz este libro. En primer término, el negacionismo indígena. Chile ha sido históricamente, casi traumáticamente, una sociedad que ha negado su pasado indígena. Lo recuerdan la Araucana, ¿no es cierto? Los Caupolicán, los Lautaro, y después, rum, se olvida. Pero ese olvido, ¿no es cierto?, tiene algo de psicoanalítico. Y uno lo podría poner, digamos, en esos términos, bien preciso, es decir, porque es una especie de represión. Es decir, no queremos saber con ese pasado, ¿ya? Es una... podría uno hacer un juego freudiano, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, niego a mi padre, o niego a mi ancestro, niego aquello, ¿no es cierto? Somos los ingleses de América. Somos los ingleses de América, se dijo en forma casi estúpida, ¿no es cierto? Casi estúpida, pero se dijo tanto, ¿no? Se dijo tanto, ¿no? Y fíjense ustedes que leía recién un artículo escrito por don Alejandro Lipschutz, el año 70, y dice que cita al diario El Mercurio, ¿ya?, del año 70, y dice que el Mercurio señalaba que en ese momento solo quedaban 30.000 mapuches. 30.000 mapuches. Y don Alejandro Lipschutz publica que habían 450.000, ¿eh?, según el censo oficial, y que lo retaron, lo insultaron, le dijeron un montón de cosas, etc. Y después dice el Mercurio una cosa, pero que son joyas, ¿no es cierto? Dice que un antropólogo del lago Budi, que estuvo en el lago Budi, habría dicho que en cosa de 10 años todos los mapuches iban a dejar de serlo. ¿Eh? Eso el año 70. Pasaron unos meses, ¿no es cierto? Y fue el cautinazo, ¿eh? Y la verdad que se tuvieron que tragar las palabras. Pero esto sigue, ¿no es cierto? Y sigue. ¿Eh? Que, fíjense que el año 87, en las postrimerías, ¿no es cierto?, de la dictadura de Pinochet, se presenta ante la Comisión de Eliminación de todas las formas raciales, que funciona en Ginebra y que es una obligación del Estado chileno presentar un informe cada 2 años. No habían presentado nunca un informe en todos esos años, ¿ya? Pero ahí van y presentan un informe y dicen, ¿ya?, dice ese informe de 1987, ¿ya?, de que los mapuches eran más o menos 70.000, y que todos estaban integrados, absolutamente integrados. Interesante el informe, ¿no es cierto? Para hoy día los que escribieron ese informe deberían entregarse el lápiz, por lo menos, ¿no es cierto? Entregarse, ¿ya? O sea, pero aquí, más que la anécdota, ¿no es cierto? Yo creo que yo sentí que a esto se refiere la historia secreta, la palabra de secreta que puso en el título. No sé si estoy equivocado, Pedro, ¿ya?, pero a esta especie de represión, negación, ¿no es cierto?, a este negacionismo de lo indígena de la sociedad chilena. En ese sentido, este libro interpela a la sociedad chilena, a los chilenos, ¿ya?, como escribió Licura, ¿no es cierto?, en poesía, ¿no?, el recado confidencial, ¿no? Este recado no es confidencial, este es un recado abierto, fuerte, claro, como dijo Magali, las cosas como son, ¿no es cierto? O sea, las cosas claras, las cosas como son. El último punto que quiero tratar es un poquito más quizá complicado, pero es... la historia siempre requiere de un sujeto histórico, ¿ya? Y quizá lo más interesante, a mi modo de ver, e importante además, de los dos tomos,
es que Pedro Cayuqueo constituye un sujeto histórico, es decir, un sujeto cargado de historicidad, y no varios sujetos o historias locales y cruzadas, como ha sido en general hasta ahora. Me explico. Hace 35 años recorrí la Araucanía buscando, recogiendo historias. Pero la historia no la encontré. Lo que encontré en los huaypifes, que se llaman los historiadores mapuches, ¿no es cierto?, los dueños de la palabra, ¿ya? Lo que encontré, ¿no es cierto?, fueron fundamentalmente las historias de sus familias, ¿ya?, de sus grupos familiares. Mucha historia de los conflictos entre los grupos y agrupaciones. Eran muy importantes. Por ejemplo, las peleas que hubo, ¿no es cierto?, entre los Colipí y los Paimemal, ¿ya?, que tiene una historia, ¿ya?, o entre los Coñuepan y los Manquilef. Es decir, historias muy vívidas entre agrupaciones, que hacían alianza, ¿ya?, que tenían rivalidades, etc. Y por cierto, obviamente, la historia contra el ejército chileno, o la historia de masacre, o la historia, ¿no es cierto?, terrible de esa naturaleza. Quizá, y esto es una hipótesis, aún no se configuraba absolutamente el sujeto histórico mapuche, ¿no es cierto?, en plenitud. ¿Qué significa esto? ¿No? Significa un sujeto histórico que ya es abstracto, que ya es mucho más que la familia o que el conjunto, ¿no es cierto?, de familia. Y esto es lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, no cabe la menor duda. La existencia de una bandera, por ejemplo. Una bandera lo que hace justamente es unificar al conjunto, ¿ya?, en torno a ciertos símbolos. Y por lo tanto un relato, ¿no?, un texto, un relato, cada vez más homogéneo. Y ahora en esta historia, ¿ya?, creo que Pedro Cayuqueo agrupa las diferentes familias, sectores, ¿no es cierto?, agrupaciones, ¿ya?, los butalmapus, los grupos, las agrupaciones, costinos, pehuenche, etcétera, los agrupa en un gran proceso, ¿no es cierto?, ¿ya? Y lo de las pampas, eso es muy importante, ¿ya?, los de un lado, los del otro, ¿ya?, los del sur, los Huilli, del Huilli Mapu, de Huilli Sur, ¿no es cierto?, ¿ya?, los Huilliches, la gente del sur. Y este es un mérito enorme de estos dos libros. Es en definitiva la forma en que se constituye una nación. Porque lo que es una nación, y que es lo que la diferencia de un pueblo es un conjunto heterogéneo. Una nación, ¿no es cierto?, es justamente, como dice un autor muy famoso y muy conocido, Benedict Anderson, es una comunidad imaginada. ¿Y quiénes le dan forma a la nación? Por supuesto que sus luchas, su gente, pero también sus intelectuales, sus poetas. Por eso, a mi modo de ver, es tan importante, ¿ya?, los poetas mapuches. Y tan contentos que estamos, y en este momento, ojalá que esté, capaz que está mirando, ¿ya?, el Licura Chihuailaf, ¿no es cierto?, le mandamos un saludo por el Premio Nacional de Literatura, de Poesía que ha obtenido. Por lo tanto, yo creo que estamos en un proceso de construcción de una nación. Y esto no es para nada menor, es algo muy importante, en que los intelectuales mapuche, y Pedro Cayuqueo en particular, ¿no es cierto?, a quien estamos presentando el libro, están contribuyendo a establecer una historiografía, un relato común, ¿no es cierto?, un relato común al conjunto de agrupaciones, al conjunto
yo creo que esto es un punto muy interesante, muy importante, y que efectivamente empieza a plantearse claramente el concepto, por lo tanto, de plurinacionalidad en este país. ¿Ya? El concepto que tanto se está discutiendo hoy día es una realidad eh, de una realidad fáctica, concreta, de existir 10 naciones en en nuestro país. Dejo hasta aquí este comentario y la verdad que felicito enormemente a Pedro Cayuqueo por el libro que nos acaba de regalar. Muchas gracias. Parece, muchas gracias a todos. Estoy esperando que Camila, que modera, parece que se nos cayó o algún problema de conexión. Eh, bueno, voy a levantar la posta para que empecemos a conversar y poder darle la palabra a Pedro Cayuqueo. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Buenas noches ya, buenas tardes a todos los que están conectados. Quiero, en primer lugar, agradecer infinitamente la participación de tanto Magali como el profesor Bengoa. Ambos forman parte de mi historial como yo diría, huehupife también, de ir formándome como un estudioso de la historia, un cronista también de los tiempos actuales, porque ahora estoy con una doble militancia. Desde el periodismo más contingente he pasado a la crónica histórica, y la verdad es que es una doble militancia que asumo con bastante cariño, porque también llegué al convencimiento que tenemos que conocer lo que pasó en un pasado no tan lejano para comprender en lo que estamos metidos hoy día. Y ese conocimiento de lo que pasó, yo creo que es muy relevante para que la sociedad en su conjunto, indígena y no indígena, pueda sacar lecciones y podamos arribar a esa utopía antigua, a esa utopía incluso que compartieron nuestros antiguos loncos en ambos lados de la cordillera, con las élites independentistas de Argentina y Chile, de la utopía de un territorio compartido, un territorio común. Eso lo estuvimos conversando hoy a media tarde con otro quimche de la sociedad chilena, el profesor Gastón Sublet, con quien tuve un contacto también virtual hace un rato. Y la verdad es que uno espera que el trabajo que hemos estado realizando aporte en ese camino, aporte en el camino del entendimiento y de la justa reparación que merece tanto el pueblo mapuche como los otros 8 pueblos originarios que hay en Chile, de Arica a Magallanes. Agradezco en particular a ambos porque me han ayudado a lo largo de mi carrera para también ir entendiendo estos procesos históricos. Magali, además de ser una de las académicas que respeto bastante, que leo su trabajo hace mucho tiempo, es además una gran amiga en la actualidad. Y la verdad es que lo que también ella y otros académicos brillantes en la zona sur están realizando desde universidades como la del Biobío o la Universidad de la Frontera, por citar a mi universidad, yo creo que también ha ido contribuyendo a que esta brecha de conocimiento se vaya acortando. Te agradezco, Magali, tus palabras, te agradezco tu entusiasmo por leer el libro. Para mí es muy relevante que académicos y académicas puedan darme su opinión, porque si bien soy periodista, intento escribir, intento presentar este tipo de trabajos con la mayor rigurosidad posible. Y también asumiendo metodologías de investigación que sean pertinentes y que sean adecuadas
para la magnitud también de una saga que fue un gran desafío que asumí hace ya 2 años atrás con Editorial Catalonia y que por lo pronto va por buen camino. Al profesor Bengoa agradecerle también sus palabras. Para mí es un honor que él pueda comentar mi libro. Todos, una generación completa de mapuche en los años 90, cuando éramos unos veinteañeros, nos leímos y nos devoramos su clásico Historia del Pueblo Mapuche. Por lo demás, quizás la más completa obra que se ha escrito sobre nuestro pueblo. También tuve la fascinación de encontrarme con testimonios incluso hasta de cercanos y también de familiares en su libro, en su minuto. Entonces, para mí, que usted tenga esas palabras de elogio, lo encuentro casi como una especie de misión cumplida. Es muy necesario que el libro tenga estas opiniones por parte de académicos que respeto muchísimo. Porque no solamente se trata que sea un libro entretenido, un libro que fascine a los lectores, sino también que cuente con ese respaldo, que para mí es muy relevante. Respeto mucho el trabajo académico, me baso para mi obra en distintos trabajos de investigación de una cantidad gigantesca de buenos académicos, hombres y mujeres, en ambos lados de la cordillera. Y la verdad es que no tendría material suficiente si no fuera por la labor que han desarrollado desde universidades, centros de estudio, institutos, durante largos años. Así que mi agradecimiento para los dos. Desde ese punto de vista, me siento muy contento de tener, por así decirlo, la venia de dos tremendos académicos que respeto muchísimo. Muchas gracias, Pedro, Magali y José, por esta interesante conversación del libro La historia secreta Mapuche 2. A continuación comenzaremos con el... ¿Hola? Al cual hizo referencia también el profesor. Una de las cosas que intentamos hacer desde el periódico y desde el periodismo mapuche fue dar cuenta de la historia y de lo que sucedía con los conflictos en ambos lados de la cordillera. De allí el mapa que tenía el periódico, que era un mapa que incluía desde el Atlántico al Pacífico. Cuando nos planteamos la idea, una década más tarde, de un libro de historia, de recopilación y divulgación histórica, decidimos también que fuera, que lograra abarcar ambos lados de la cordillera. Ese desafío lo hemos intentado continuar en el tomo 2. También el tomo 1 lo publicamos en Puelmapu, en Argentina, una edición especial que espero que podamos también realizar para este tomo 2. La historia mapuche, yo soy un convencido, tenemos que contarla desde ambos lados de la cordillera. Tenemos que contarla desde el Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, porque es el mismo devenir histórico y son los mismos procesos de conquista y de invasión territorial que nos afectaron en ambos lados. Y tenemos que hacerlo también, creo yo, desde una mirada mapuche que integre las diversas identidades que hay en nuestro pueblo. Nosotros tenemos una identidad, pero no somos idénticos, y eso cualquier mapuche que conozca de su cultura, de su lengua, de su cosmovisión y su patrón de creencia, el Fayentún, lo sabe. Somos diversos, somos distintos, incluso tenemos una forma de hablar nuestra lengua distinta por cada territorio, pero tenemos que ser capaces de plantearnos desde una utopía, yo diría, nacional mapuche. Y si el libro contribuye a eso, a cimentar y fortalecer una utopía nacional mapuche, yo me sentiría muy contento al respecto. Somos mapuche aquí, somos mapuche en Argentina, somos mapuche en todo el Gualmapu histórico. Y eso no es solamente retórica.
Me ha tocado recorrer el Puel Mapu, me ha tocado visitar las provincias argentinas y encontrarme con distintas organizaciones, comunidades, hermanos y hermanas que están haciendo también trabajo cultural, lingüístico, político, académico, y todos ellos me han señalado y me señalaron en su minuto la alegría por haber sido incluidos en una investigación como fue Historia Secreta Mapuche. Yo entiendo que existan estudios que tratan, digamos, más bien de historias locales. También nos pesa mucho el carácter de estar en dos estados distintos, de estar en Chile y estar en Argentina, dos repúblicas diferentes. Pero creo que tenemos que borrar la frontera artificial que nos divide, tenemos que borrar los marcos estatales, provinciales, comunales que nos dividen, y tenemos que plantearnos el desafío de una historia común, que sea capaz de respetar las diferencias, de respetar también los contextos que fueron distintos a veces en algunos territorios, pero tenemos que plantearnos el desafío de una utopía común. Eso caracteriza a una nación, eso caracteriza a quienes tienen el convencimiento de un destino común. El libro, entrando más en materia, el libro es, por así decirlo, el cierre del tomo 1. El tomo 1, como todos ya lo leyeron, saben que es el siglo XIX, la primera etapa del país mapuche independiente, que finalmente termina con esta guerra de anexión colonial chileno-argentina. En el tomo 2 cerramos ese capítulo, ese siglo, lo cerramos contando qué pasó con los mapuches después de la guerra, qué pasó con las familias mapuches importantes de aquel tiempo, qué pasó con las tierras, cómo se repartieron las tierras a colonos nacionales, colonos extranjeros, qué pasó con las tierras que se le entregaron a los mapuches, cómo fue el proceso de erradicación. Yo le llamo el gran robo del siglo, porque efectivamente es el gran robo del siglo. Fue el gran robo a mano armada a un pueblo libre, independiente, un pueblo soberano y un pueblo que defendió durante siglos su independencia en el cono sur de América. Es una epopeya gigantesca la del pueblo mapuche, no solamente en los tiempos coloniales, que fue heroica y que fue conocida en Europa, fue conocida en el mundo entero. También en el siglo XIX la epopeya mapuche fue gigantesca. Bueno, me aparecen avisos de conexión inestable. No sé si será algún boicot que está sucediendo en este momento de algún sector vinculado al rechazo, pero vamos a continuar y aquí vamos a intentar solucionarlo, borrar los avisos que me aparecen. Les decía que el libro cierra el siglo XIX. Ustedes se van a encontrar con historias que explican mucho de lo que sucede hoy día. Mucho de lo que sucede hoy día está explicado en el tomo 1 y el tomo 2 de esta saga. Y mucho más va a quedar explicado en el tomo 3, que va a tratar, como bien apuntó Magali, sobre lo que sucedió en el siglo XX. El siglo XX igual es fascinante en ambos lados de la cordillera, cómo el pueblo mapuche se recupera de una derrota militar, se recupera de una situación de despojo terrible, y comienza a reorganizarse, comienza a levantarse, comienza a formar organizaciones, instituciones, comienza a participar en política, comienza también a recibir la educación argentina y chilena, y utilizar esa educación para seguir resistiendo, para seguir porfiadamente queriendo ser lo que fueron sus ancestros. Y es un siglo también de mucha participación política, un siglo de mucho sanar heridas y volver a levantarse como pueblo. El siglo XX es un siglo que lamentablemente está bastante poco estudiado a niveles de enseñanza primaria, secundaria, incluso universitaria. Tenemos que recuperar también esa historia, la historia del siglo XX. Y eso es lo que vamos a hacer en el tomo 3 del libro, que esperamos publicar en los próximos años. Por lo pronto, la invitación es a que ustedes puedan maravillarse con el tomo 2
emocionarse, enrabiarse, enojarse, esperanzarse. Si el libro les provoca algo, si el libro les genera algún sentimiento, yo creo que estamos tocando la tecla indicada. Quiero contarles muy brevemente que hace unos días atrás recibí una carta muy emotiva, de un tataranieto de un militar de alto rango que tuvo una triste participación en lo que se llama eufemísticamente pacificación de la Araucanía. El comandante Domingo Salvo, de triste recuerdo para la gente mapuche, porque fue un gran criminal de guerra y además un acaparador de tierras bastante célebre en la zona de Los Ángeles, Santa Bárbara, Mulchen. Bueno, un tataranieto de Domingo Salvo me envió una carta, porque había leído mis libros y se había encontrado con su ancestro mencionado en mi obra. Y su carta, que la publiqué en Facebook, es una carta que a mí en lo personal me emocionó muchísimo, porque fue una carta en la cual él se hace cargo de su historia familiar, se hace cargo de lo que su ancestro hizo, se hace cargo reflexivamente, críticamente de lo que sucedió en la Araucanía con las tierras mapuche. Él cuenta que es descendiente de ese militar y también descendiente de colonos que llegaron a la Araucanía. Cuenta que muchos de ellos quedaron con fundos después. Y cuenta que en su familia existen hoy día algunos dueños de fundos. También cuenta que a algunos otros familiares no les fue muy bien, terminaron pobres, terminaron radicándose en Argentina. Y la verdad es que él me decía en su carta que la historia que yo había contado en mi libro no solamente era la historia mapuche, era la historia de quienes habitan el Gualmapu, de quienes habitan el territorio actualmente ocupado por Chile y Argentina. Y eso me llenó de emoción porque es verdad, porque ojalá que esta no sea solamente la historia de los mapuches, esta es la historia de un territorio, esta es la historia de un país que vivió trágicos momentos en el pasado y que tiene que comenzar un proceso de sanación, un proceso de reconciliación, un proceso de reparación, con justicia, con verdad. Yo creo que esa carta de este lector resume mucho de hacia dónde aspira mi obra a llegar en cada uno de los lectores. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre nuestro pasado común, chilenos y mapuche, para poder construir una utopía nueva, distinta, en un territorio compartido. La utopía de un territorio compartido. En eso estamos hasta ahora y en eso vamos a persistir. Y por eso, como Magali, les hago el llamado a todos ustedes, a los cerca de 250 personas que estaban conectadas hace un minuto, que en el plebiscito de octubre todos votemos a prueba y después todos elijamos la Convención Constitucional como el mecanismo con el cual vamos a redactar la futura Carta Fundamental. El próximo año tenemos que elegir a los mejores constituyentes, aquellos que representen el sentir de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos de cambio que estamos viviendo. Entonces yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer ese llamado, el llamado de que estemos a la altura del desafío que tenemos por delante y al cual mi obra y este libro en particular intenta aportar un granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Magali y José, por esta interesante conversación del libro Historia Secreta Mapuche 2. A continuación vamos a comenzar con el encuentro y conversación entre el público y el autor Pedro Cayuqueo. Así que para quienes nos acompañan por Zoom, los invito a encender sus cámaras, pueden poner la vista en galería para que todos podamos vernos. Y en la barra de abajo hay un icono que se llama Participantes. En ese espacio pueden presionar la opción levantar la mano. O también, si tienen su cámara encendida, yo los voy a estar mirando, así que pueden levantar su mano para que yo les pueda dar la opción de encender sus micrófonos y podamos conversar. Tenemos cerca de 30 minutos para que todos tengan la oportunidad de hablar.
Y bueno, para los que están en Facebook también estaremos conectados ahí para que puedan escribir sus mensajes. Aquí tenemos la primera persona que quiere hablar, se llama Elías Octavio. Por favor, puedes encender tu micrófono. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Oye, Pedro, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José y Magali también? Mira, la verdad es que tú, Pedro, publicaste el otro día una foto en Instagram de nosotros acá en Maralcahuello con tu libro leyéndolo. Ha sido, la verdad, súper emocionante en algunos casos y súper gratificante porque nosotros nacimos en Victoria, en el centro del conflicto. Y a mí me gusta bastante la historia. De hecho, leí La Trutruca, que irónicamente, digamos, no tiene mucho de esto, ¿ya? Pero mira, la verdad es que nosotros estamos informándonos, leyendo mucho sobre lo que tú has escrito, y tenemos una duda, la verdad, Pedro, que nos gustaría que tú nos aclararas. ¿Ya? Cuando tú hablas como de territorio compartido y territorio común, eso es tu visión de cómo debería funcionar Chile en el futuro, ¿cierto? Mira, la duda que nosotros tenemos es un poco por qué esto sería distinto a lo que ha pasado con Perú y Chile, por ejemplo. ¿Tú también piensas que, no sé, se debería devolver territorio a los bolivianos y funcionar todos como un pueblo un poco unido, o solamente está una visión más de lo que pasa con los mapuches, con la historia mapuche y los chilenos, digamos? No sé si se entiende la pregunta, Pedro. Sí, sí. Bueno, te agradezco la foto que enviaron cuando me llegó desde Manalcahuello. Natalia, que estamos los dos aquí. ¿Aló? Sí. Le agradezco a ambos. Uno no deja de sentir envidia de que mi libro viajen tanto y uno tenga que estar encerrado acá en pandemia. Pero ya llegará el momento de viajar también. Sobre la utopía del territorio compartido. Bueno, hay un dato de la realidad. Ese dato de la realidad es que el territorio mapuche actualmente está compartido. Está habitado por culturas distintas. Cultura chilena, descendientes de colonos, cultura mapuche, y la cultura mapuche dentro de su infinita diversidad también. Lo dije hace un rato, somos bastante diversos los mapuches internamente. Entonces yo no tengo noticias de que los chilenos se quieran ir del territorio. Tampoco tengo noticias de que los mapuches nos queramos ir a otro lado. Entonces tenemos que encontrar la fórmula virtuosa, democrática, sabia de convivir en un mismo territorio. La convivencia que hemos tenido hasta el momento, de un siglo y medio a la fecha, ha sido pésima, ha sido horrible, ha sido desigual, ha sido un poco grata para nuestra gente, y cuando no criminal, contra nuestra. Tenemos que cambiar esa convivencia, tenemos que arribar a un nuevo pacto que nos garantice a nosotros también los mapuches ser ciudadanos de primera categoría en el hogar nacional de nuestros antiguos. Nosotros tenemos que tener en nuestro territorio, tenemos que tener derechos que están hoy día garantizados en tratados internacionales. Tenemos que arribar a un nuevo pacto que garantice nuestro ejercicio de derechos territoriales, culturales, económicos, educativos, lingüísticos. Y ese nuevo pacto, yo creo que hay una oportunidad que se abre ahora con el tema constituyente, pero también se abre con algo que es mucho más a largo plazo, con el cambio cultural que está experimentando la sociedad chilena, y que lo pudimos ver, como bien Magali lo contaba, en lo que fueron las expresiones de cariño, afecto, que tuvo primero el caso Catrillanca, de mucha solidaridad por parte de chilenos al pueblo mapuche, y después en el estallido social en la utilización de símbolos nuestros, que yo lo encontré algo bastante maravilloso, casi epifánico de
de volver a encontrarnos, de volver a reencontrarnos como primos, como hermanos. La sociedad chilena está hermanada con los pueblos originarios. El tema es que se olvidaron de ellos y lamentablemente prefirieron una utopía blanca que los hace descender de los barcos y no descender de quienes somos los originales habitantes de estas tierras. Entonces, mi utopía de un territorio compartido tiene que ver con eso, con que encontremos la fórmula de una convivencia pacífica, una convivencia respetuosa, una convivencia democrática y justa entre las distintas culturas y los distintos pueblos que habitan este territorio nacional Winca. Pedro, mira, solo para cerrar, entonces al final no es como que tú ya lo tengas claro y hagas una propuesta, sino que nos invitas a todos, chilenos, mapuche, a construirlo. Eso es eso, ¿no? Porque eso es lo que yo he andado buscando mucho por todos lados, cuál es la propuesta real, y es muy variada entre diferentes mapuches o digamos diferentes grupos. No hay una propuesta como definitiva. Al final lo que tú propones es en conjunto crear algo, chileno, mapuche y todos los habitantes de este territorio, crear una utopía juntos. Eso es. A ver, hay propuestas que tienen que emanar de las organizaciones y liderazgos públicos mapuche y también wincas, digamos, ¿no? Yo soy escritor, soy alguien que trabaja del mundo de la cultura. Yo puedo aportar reflexiones a un debate, pero las propuestas concretas tienen que surgir del mundo mapuche organizado, del mundo mapuche que hace política, del mundo mapuche que está en el ámbito reivindicativo. Ese es el rol de los dirigentes públicos nuestros. Ahora, lo que uno puede hacer es invitar a un debate, a una reflexión, aportar insumos a esa discusión, pero tampoco creo que se trata de una amalgama chileno-mapuche. Tenemos que lograr entender que los estados pueden conformarse con más de una nación. Puede haber un estado plurinacional en el futuro que dé cauce político y democrático a las reivindicaciones de las minorías étnicas como somos los pueblos originarios en Chile. Se puede ser chileno y mapuche, se puede ser mapuche y chileno también, pero como diría mi abuelo muy sabiamente, podemos perfectamente convivir en la diferencia. No tiene por qué ser la homogeneidad o la uniformidad lo que nos convoque. Perfectamente podemos convivir en la diferencia. Okay. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo cortito porque estamos juntos aquí. Bueno, primero me llama la atención, nosotros somos profesionales, yo soy médico, él es ingeniero, y por lo tanto me llama la atención de que a mi edad, a los 38 años, recién me venga a dar cuenta de lo que está pasando. Ya eso creo que es responsabilidad mía, pero también es responsabilidad de las personas que educan. O sea, creo que eso es básico, ¿ya? Y nosotros hemos escuchado mucho al profesor Bengoa, hemos escuchado al profesor Villalobos para hacernos como una idea de las cosas, pero creo que me llama la atención que el profesor Bengoa, siendo una persona tan inteligente, o sea, ¿por qué no supe antes de él? Porque ahora me intereso más por Pedro Cayuqueo y lo que escribe, y no de la historia. O sea, estoy así como confundida, como que no sé por qué en este momento de mi vida aparece una persona, quizás porque tenemos somos medios coetáneos, que viene y describe la historia para que nosotros podamos comprenderla y de alguna manera entender lo que está pasando en esta región, porque los que vivimos en la 9ª región estamos viendo el conflicto y lo vivimos muy distinto como lo vive el resto en Santiago, en Arica. O sea, nosotros lo vivimos y yo trabajo en el hospital y veo cómo llega. Yo cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, llegó su familia. O sea, el dolor se vive distinto. No sé si me expreso bien. Entonces, lo que yo quisiera decir primero es felicitarte. Realmente te felicito porque creo que eres un líder en ese sentido, que eres capaz de llegar a personas que queremos saber un poco lo que está ocurriendo, y segundo, cómo hacerlo para que
lo escuchen todos. ¿Cómo hacerlo para que llegue a la gente? Porque creo que somos un grupo muy cerrado de personas que estamos como tratando de entender lo que está ocurriendo. Bueno, te agradezco tus palabras. Creo que no hay atajos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar en todas nuestras redes, en nuestros contactos familiares, en la casa, multiplicar esta otra versión de la historia. Esta otra versión que se mantuvo durante quizás demasiado tiempo en los trabajos académicos, en la biblioteca, en los centros de estudio, en las tesis de grado, y nunca pudo salir a la luz pública de una manera tal que le hiciera sentido al ciudadano común y corriente, que dejara de ser un tema solamente de los eruditos o de los especialistas en temáticas indígenas. Mi objetivo con mi trabajo, especialmente la saga Historia Secreta Mapuche, es escribirla de tal manera que le haga sentido a cualquier persona que la quiera leer. Que incluso no necesariamente siendo pro mapuche, no necesariamente estando a favor de nuestra causa. Cualquier persona interesada en los temas históricos o interesada en leer sobre lo que sucede o sucedió en su país, yo creo que podría perfectamente leer el libro y entenderlo y sacar lecciones de su lectura. En ese sentido, como bien lo dijo hace más de un siglo, el Peñi Manuel Manquilef, uno de los primeros en publicar libros en el siglo XX, él dice en el prólogo de su libro, y yo lo puse también en el prólogo de mi libro, para hacerle un homenaje, él dice: mi ánimo no es ofender, solo hacer algunas observaciones para que de ellas tomen las personas cultas y honradas lo útil, y prescindan de lo demás. Yo creo que a todas las personas honradas y cultas habría que llamarlas, motivarlas a que se informen, a que lean, a que pregunten, a que consulten sobre esta otra versión de lo que pasó en nuestro país. Y así vamos a ir multiplicando las conciencias que van tomando este conocimiento y lo van transformando en un factor de cambio. Las nuevas generaciones, yo lo he visto, están muy preparadas para ese cambio. Las nuevas generaciones son curiosas, son preguntonas, son críticas, están formateadas para entender lo que nos pasó a nosotros y están ávidas también de querer que les contemos. Yo creo que tenemos que hacer ese trabajo de concientización, un trabajo muy de hormiga, muy de mediano a largo plazo, pero que es clave para el cambio cultural. Muchas gracias, Pedro. Hay muchas personas que están aquí levantando la mano, están muy entusiasmados para poder hablar contigo. Antes quiero recordarles que la Historia Secreta Mapuche 2, al igual que todos los libros de Pedro Cayuqueo, están disponibles en librería de todo Chile. También lo pueden comprar a través de la página www.catalonia.cl. Hay un despacho para todo el país y también está disponible en los formatos ebook y en audiolibro, en el caso de la Historia Secreta Mapuche 1. Otra buena noticia que les tengo es que vamos a sortear 5 ejemplares entre todos los que están aquí presentes en el espacio de Zoom. Vamos a hacerlo de manera al azar, así que bueno, sigan participando para poder, sigan aquí presentes para poder llevarse uno de los libros. Yo aquí voy a empezar a dar la palabra a quienes, voy a privilegiar a quienes tengan su cámara encendida para poder ver sus ojos, es lo mejor, así que quienes no tengan sus cámaras encendidas los animo a que pongan una lucecita y podamos verles los rostros. Por favor, Miguel Ángel Mayaqueo, por favor, puedes dar tu micrófono en este momento. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Mayaqueo Espinosa, ¿cómo están? Hijo de esta tierra, te estoy saludando de Nueva Imperial, mucho gusto. Mi bisabuelo venía de Entre Ríos, mi abuelo viene de Boyilco, 5 Manzanos, tú ubicas detrás de la lanza. Y soy imperialino de corazón, así que te estoy siguiendo desde acá. Y más allá de, o sea, en realidad es felicitarte. Yo como hijo descendiente mapuche, hace muchos años echaba de menos, y me gusta mucho la historia, echaba mucho de menos
que hablábamos mucho de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestros colegios, pero no hablábamos nunca de la guerra de Arauco. Y echaba de menos muchas cosas que en estos territorios pasaron. Y creo que tú eres un gran aporte para la cultura de este país. Yo creo que la revolución que buscamos los mapuches, así como ustedes decían que tratáramos de hacer un país justo y que nos respetáramos como tal, es súper importante conocer la historia que ha pasado en este país. Y esta historia nunca se ha contado en este país. Y creo que no vamos a llegar nunca a ser grandes si esta historia no se cuenta la verdad de lo que pasó en estos territorios. Y eso es una tremenda herida que tiene este país y ustedes son los encargados de sanarla, de transparentarla, para que las nuevas generaciones sepan realmente la verdadera historia. Y sabiendo esa historia, nosotros podemos construir un país mucho más grande. Pedro, yo de Nueva Imperial te entrego un gran saludo. Podemos ser primos, ojo, porque tú también vienes del sector de Entre Ríos. Sí. Podemos ser primos a lo mejor en tercero o cuarto grado, pero para mí un gusto poder seguirte y poder saludarte, y un gran abrazo a la distancia, y cuando pases por Nueva Imperial, ojalá nos podamos ver y nos podamos saludar. Gracias. Muchas gracias, Peñi. Y es lo más probable que seamos parientes porque si eres de Entre Ríos, tu familia, si eres millaqueo, ese es mi segundo apellido. Así que te voy a contactar para que conversemos unos mates o algo un poquito más fuerte cuando pase por Nueva Imperial. Muchas gracias. Hay personas que preguntan aquí si el envío está hacia Buenos Aires. Y sí, se puede llegar el libro a Buenos Aires a través de www.buscalibros.cl. Vamos a dar ahora la palabra a Daniel Pichincura. Por favor, puedes dar tu micrófono en este momento. Ya. Ahí estás. Mari, Peñi, Pedro, Mari Peñi. realmente estoy emocionado por todas las cosas tan positivas que usted está hablando en relación a nuestro pueblo, nación mapuche. Yo soy un ex profesor básico jubilado, estoy ganando mucha plata, así que los felicito. Mire, yo he leído mucho de la historia que escribió el profesor Bengoa. Entonces, de él, casi todo el libro me lo leí. Pero ahora fue como una novedad para mí los libros que usted ya tiene escritos, y me gustaría, ¿no es cierto? Me decía, parece la editorial Caledonia, donde está su libro. Catalonia. Catalonia, ya. ¿Y eso está en cualquier librería? En cualquier librería, Peñi, de Arica a Magallanes. Ya, yo soy de la comuna de Cunco, Peñi. Acá soy presidente y lonco de la comunidad Huinculmapu de Ya. Cunco. Así que mi interés es conocer su libro desde el primer tomo que usted tiene, el segundo, y parece que va a salir el tercero también, como no sé si le entendí mal. Sí, pronto. Ya, entonces eso sería para no alargarme mucho. Entonces, de nuevo agradecerle su presencia y que usted siga liderando esto para que nuestro pueblo mapuche lo conozca, y no solamente lo conozca a usted, sino que a través de estos libros, todos estos grandes conocimientos que son tan importantes en esta época. Salto más, Peñi. Muchas gracias. Muchas gracias. Nina, llegó tu momento, por favor, puedes dar tu micrófono. Hola, Pedrito. Hola. Por fin tenemos un contacto. Yo soy Nina de Tongoy, no sé si te acuerdas. Nosotros tuvimos una comunicación una vez por Facebook, por chat. ¿Ya? Como muchos, yo creo, como la gran mayoría de los mapuches, llevada, que es como una triste historia de repente, con todo el desconocimiento, ¿cierto? Hace poco hablé con mi mami, que ya está en sus años ya, entonces le pregunto,
¿por qué? ¿Por qué alejarme tanto? Porque yo fui criada en el norte. Y esa tristeza de decirte, no, es que aquí no quería que sufrieras, porque aquí es mayor la discriminación. En Temuco era mayor la discriminación, pero sí la alegría que yo tengo desde chica, ¿cierto? Mis vacaciones con los primos, con las primas, la comunidad, lo de siempre. Entonces, de repente uno siente con tu libro, que es una de las cosas que te agradezco, fue como un reencuentro de tantas cosas, de vivirlo. Y a través tuyo lo hemos visto, o sea, lo he visto con otras personas. He tenido el placer de conocer a otras personas que también vivieron lo mismo. Muchos de nosotros hemos vivido lo mismo. No sufrimos, yo tuve la suerte de vivir en el norte, a lo mejor entre comillas, y no sentir discriminación alguna, incluyendo que estudiara en colegios privados y etcétera, etcétera. Nunca la sufrí, nunca viví, nunca supe eso. Pero cuando uno va madurando y va creciendo, cuando te cuentan tus primos o cuando vas viendo la realidad, la otra realidad, o sea, no era tan bonito, todo tu verano era muy lindo, pero detrás había algo. Y hoy encontrarse con ello, reencontrarse con tus raíces al 100%, yo he tratado de ver todo, yo igual conocí a mis abuelos, sé de las historias de mis bisabuelos, pero es como, hasta ahí nomás aprende. No sé si me entiendes. O sea, Sí. este es tu abuelo, pero hasta ahí nomás aprende. No más. Entonces yo de repente decía, bueno, ¿y por qué cuando fui al sur no aprendía el idioma? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé hablar mapudungún? ¿Por qué mis abuelos yo sí los escuchaba de repente, pero cuando tú te acercabas a preguntar, no, era como mejor no hablarlo? Y tengo escenas específicas de eso. Ya mis viejos ya no están, mis abuelos, pero sí tengo memoria de eso, tengo de esas cuando tú te acercabas a ciertas cosas podías y otras no. Entonces yo por ahí, primero que todo es mi agradecimiento, y yo creo que como yo muchos, de tus libros, porque aparte que yo me crié con los libros de Darth Vader, ¿ya? Villalobos. Claro, entonces, claro, claro que tampoco me los tomé nunca a pecho, nunca, yo, claro, tú no haces el paralelo, ¿cierto? Tú no, porque como no tienes, no te han contado tus raíces, no sabes bien, esas cosas pasan. Claro, era como difícil que cayera en eso. Por eso, primero que todo, es un agradecimiento enorme por lo que has hecho, por lo que haces. Tengo familiares que te conocen muy bien y que de casualidad, oye, ¿saben qué? Han leído esto y no, mira, no lo he leído, pero lo conozco, viví con él, estudié con él, estuvimos en las universidades, etcétera, etcétera. Eh, Todos te reconocen como un tipazo. Eso es, y saber eso, más me lleno de gozo. Entonces, para mí ya eres un amigo. Cuando nos encontremos en Temuco, ojalá podamos vernos. Yo viajo ahora más seguido, aunque vivo acá en la cuarta región. Soy la que te molestaba, que te decía siempre, por favor, cuando pases por la cuarta región, avisa. Vivo en Tongoy, así que igual algún día, si quieres, esta es tu casa, amigo. Por eso, Muchas porque gracias. tus libros han logrado sanar ciertas cosas. Han logrado sanar el corazón de muchos, yo creo. ¿Ya? Lo que tú decías recién de los jóvenes, sí. Yo antes de conversar estas cosas con mi hijo mayor, no, el segundo, él sabía mucho más que yo y hemos logrado tener una comunicación tan rica en esto, que sí, ellos están más preparados que nosotros. Y eso es gracias a gente como tú, que ha abierto los caminos para que estos jóvenes abran estos caminos, que hay que hacerlo ya, y se están haciendo.
Pero ahora yo también, aparte de ese todo agradecimiento, yo quería ver que me respondiera qué posibilidad real hay en que seas un constituyente. ¿Qué posibilidad hay? Y lo otro, ¿qué posibilidad le ves tú que a los políticos se muevan con nuestras peticiones, ¿cierto? Y que a lo mejor, si realmente son capaces de ver el modelo maorí como para llegar a tener una fórmula para la solución a este tema, que realmente es una herida abierta. Eso. Y muchas Bueno, gracias. te agradezco tus emotivas palabras. No puedo sino sentirme honrado de que el libro te haya generado ese tipo de emociones. La verdad es que son historias que uno escucha mucho de parte de los lectores y lectoras, y eso me hace sentir muy feliz porque es un libro que está escrito con mucho cariño hacia nuestra gente y también con mucho cariño hacia un futuro que podamos construir de forma distinta. Sobre la constituyente, es una pregunta compleja. Bueno, no tan compleja, porque la verdad es que yo ya he anunciado en otras redes sociales mi intención de competir por un cupo para la constituyente. Eso ya es una decisión tomada. Voy a estar probablemente el próximo año en la papeleta para la elección de constituyente. No va a ser por vía de los escaños reservados. Creo que los escaños reservados deben ser utilizados por los dirigentes sociales, los dirigentes territoriales, aquellas personas que requieran esa posibilidad de una cancha un poco más pareja para llegar a ser constituyente. Yo voy a competir por fuera, vamos a competirle de igual a igual a los Winca en esa elección, y vamos a ver cómo anda el respaldo de mis lectores y lectoras de Tongoy el día de la votación. Lo que todavía no está claro es cuál va a ser la modalidad, si va a ser independiente, si va a ser independiente del cupo de alguna lista de un partido. Esas son cosas que se van a definir en los próximos meses porque también hay que no solamente plantear una candidatura, sino también elegir un caballo que sea capaz de correr y ganar. Y la verdad es que está difícil la cancha para los independientes. Por la forma en que salió del Congreso, la opción de independientes no tiene mucha chance de ser exitosa para quienes tomen ese camino. Así que estamos en muchas conversaciones, en muchos diálogos con algunas fuerzas políticas para ver la posibilidad de integrarme en una lista en el futuro. Y todo eso, tanto la lista como el distrito, lo vamos a informar oportunamente en su minuto. Gracias, Pedro. Les cuento que estamos más de 250 personas conectadas entre Facebook, Instagram y Zoom de Cataluña Libros. Voy a leer comentarios que tienen aquí por Facebook. Dice, qué caserón desde Puerto Williams. Muchos saludos, región de Magallanes. Felicidades, Lamien Pedro, por su nuevo libro. Marcela Bazán dice, apruebo. Y Ariel dice, frente mañún, punto mongeleain tati. Bueno, yo no hablo mapungún, mis excusas. Ayigún mapuche tainche piquén. Vamos, Pedro, estamos contigo, dice Carolina López. Vamos a seguir ahora con la conversación desde Zoom. Le vamos a dar la palabra ahora a Norberto Moyo. Por favor, puedes dar tu micrófono en este momento. Ahí estás. No se te escucha. Mientras que arreglas tu micrófono, le vamos a dar la palabra a otra persona. Vamos a darle la palabra a Viviana Barrientos. Por favor, ¿puedes dar tu micrófono? Ahí estás. Muchas gracias. Agradezco al mundo estar ahora, al universo, la oportunidad de poder comunicarme con ustedes, contigo, Pedro. Es un honor. Soy una sureña que nació el año 74, soy post-golpe, y yo creo que esa es una de las cosas que has marcado,
la ignorancia de muchos de nosotros respecto de la historia mapuche, de la historia real. Eso sí que debo reconocer que tengo un padre orgulloso sureño que nos ha transmitido, y creo que la admiración que él siente por tu pueblo es la que me ha llevado a conocer, a saber y admirarlos a ustedes. Como los mapuches, sé de bebidas mapuches, me encanta y me encantaría en algún momento poder visitar una comunidad. Me emociona tener este espacio. Y la verdad es que creo que la respuesta humilde que me gustaría decirle a la primera hermana que habló sobre por qué nosotros no sabemos, yo creo que la dictadura nos marcó. Nosotros crecimos al menos yo creo que haber sido educada en un sistema o en estos años donde habían cosas que no se podían hablar, que no se podían escuchar. Yo creo que ese es el tema, y vamos por la nueva constitución. Me alegro de escucharte que vayas a ser constituyente. Aquí tienes un voto y voy a apoyar. En mi familia te aseguro que vamos a apoyarte. Y eso, muchas gracias. Estoy súper emocionada y vamos que se puede. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Hay una persona que levanta la mano con mucho entusiasmo, así que Julio Gaete, por favor, puedes abrir tu micrófono. Luego, Norberto, voy contigo a ver si solucionó tu tema técnico. Julio Gaete, ahora puedes dar tu micrófono, ahí estás. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Julio Gaete, soy lotino, de Lauta, pequeño caserío donde se gestaron importantes batallas como la de Marigüeño, tú debes saber. Así que también te invito a que te acerques con la historia un poco más hacia Lota. Quiero contarte que he estado en muchos de los lanzamientos de tus libros. Me declaro un mapuchizado, como tú lo dices. Aquí tengo el último que compré con tu dedicatoria. Así que solo felicitarte por lo que haces, por la forma que tienes de escribir y de acercar la literatura a los más jóvenes, digamos, que yo creo que es la manera más importante que existe para que los jóvenes de hoy día se motiven con la lectura y también conocer el pueblo mapuche en su cosmovisión. Así que solo felicitarte y un gran abrazo acá a la distancia. Gracias, Julio. Un gran saludo a la gente ahí desde Lota, Curanilahue, toda esa zona que va a estar a futuro en próximas entregas del libro cuando volvamos a los tiempos de la colonia. Mucha historia colonial que contar respecto a esa zona de Arauco. Gracias, Pedro. Norberto, ¿será que ahora funciona tu micrófono? Puedes hacer el intento en este momento. Me parece que no funciona todavía, así que nos vamos con David Padilla. Por favor, ¿puedes dar tu micrófono? ¿Se escucha o no? Perfecto. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a todas. Bueno, Pedro, la verdad es que yo soy, al igual que Norberto, me declaro mapuchizado. Soy lo más cercano al chiste de Sergio Freire en Viña del Mar, en realidad. Porque, bueno, yo desde hace mucho tiempo que he ido estudiando la cultura mapuche, y de pequeño cuando escuchaba algunas de las partes históricas donde el pueblo se alzaba contra los españoles, yo decía, en realidad, esta fuerza, o sea, algo hay, pero siempre hubo un vacío que no, porque a mí me gusta mucho la historia, que no podía como cerrar. Yo me declaro una persona que no lee mucho, hasta tu libro, Historia Secreta Mapuche 1. Yo los últimos libros que leí fueron una enseñanza media porque tenía que dar una nota. Me gustaba después que empezaba a leer, pero en el momento era una lectura obligada. Cuando tomé Historia Secreta Mapuche, me maravillé. O sea, empecé a leer tu libro, ahora estoy con Porfea y Rebelde de la Memoria. Estoy terminando ese y ya tengo la Historia Secreta Mapuche 2 para comenzar a leerlo apenas termine ese. Y de verdad es que, darte las gracias porque siento que por fin llené un vacío tremendo con respecto a una parte de la historia de Chile, de darme cuenta también de todo lo que ocurre y que ocurrió con el pueblo mapuche, que hoy día además se puede decir que es lo que ocurre con todo el pueblo chileno. Siento que el Estado lamentablemente siempre ha abusado
desde el principio o el inicio de los tiempos. Y eso es algo que no tengo que ser de un sector político para darme cuenta, y eso me he dado cuenta mucho más con tus libros, con todo lo que he ido leyendo, que me he maravillado, me he asombrado, me he entristecido por toda la maldad que ha habido, y que más encima no ha sido reconocido, y que no hay como una, digamos, una reparación dentro de todo. Estoy constantemente buscando mucha información, aparte de lo que tú entregas. Recuerdo haber escuchado en Angol que hay una persona que tiene un museo, y que lo único que dije, ojalá que este museo lo puedan respaldar con que esta documentación, ojalá Pedro esté detrás de esto para que esta documentación se respalde, porque de verdad tengo miedo de que lo puedan quemar, por ejemplo, de que lo puedan hacer desaparecer, porque siento que es prácticamente lo que se ha hecho durante todo este tiempo con todo lo que es el pueblo mapuche. Busco constantemente hacia atrás, si acaso tengo algún tipo de descendencia mapuche, todavía no encuentro. Ojalá la tuviera, porque ahora me siento, o sea, más mapuche que nunca en ese sentido. Ojalá pudiera llevar el apellido mapuche. De hecho, bromeo en Twitter, tú me conoces a lo mejor como Lonco Padilla, porque porque siempre me han dicho cabezón, o sea, yo soy la cabeza en ese sentido, lonco, pero más que nada porque también ejerzo un liderazgo en el lugar donde trabajo, que es la comunidad, que es el deporte paralímpico. Ejerzo un liderazgo, obviamente, para poder llevar mejoras para este sector. Pero me encantaría, si pudiese cambiar el apellido, incluso le pregunté a mi viejo, decirme, ponerme Lonco Padilla. Ya me dieron el permiso de la familia, así que no tengo problema con eso. Pero en el fondo, agradecerte todo esto, Pedro. Siento que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos un agente de cambio. Eso es el enfoque inclusivo. Eso lo tomé del enfoque inclusivo. Y ese agente de cambio puede provocar y promover justamente que el día de mañana podamos llegar a una solución en comunidad, como país, en donde claramente no puede haber solamente un Estado. O sea, tiene que ser plurinacional. Eso es algo que lo tengo súper claro. Así que, pucha, yo soy el que a rato incluso hasta me peleo con amigos por situaciones X que ellos defienden y yo defiendo, y yo digo, lee la historia, porque Villalobos, lo que te enseñaron en el pasado, en tu infancia, es lo que te quisieron mostrar. Eso es un engaño, solamente mostraron una parte. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer algo. Para mí, por ejemplo, ¿de qué forma puedo lograr o puedo aportar en esto? Por ejemplo, la lengua mapuche. Promover a que se enseñe. Yo soy profesor y promuevo y trato de buscar la forma de que se pueda enseñar incluso en el lugar donde trabajo. Yo mismo estoy tratando he buscado formas de aprenderla en forma muy básica todavía, pero no pierdo la esperanza de poder aprender la lengua. Creo que la lengua es la base para poder lograr que esto se fortalezca, se reconstruya. Así que eso, Pedro, muchas gracias por todo lo que entregaste, lo que estás entregando y lo que seguramente va a seguir entregando. Y cuenta con un voto, seguro, seguro, porque necesitamos que este país abra los ojos, necesitamos que este país vea realmente lo que ocurrió, porque un país sin historia vuelve a cometer los mismos errores. Y eso lo tenemos que tener todo súper claro. Así que, Chaltumey, salud, y que venga mucho la historia secreta mapuche hacia adelante. Muchas gracias por tus palabras, Peñi Lonco Padilla, y te felicito por lo que estás haciendo, luchando por la inclusión. Y eso es una batalla muy de estos tiempos y una batalla que está hermanada con la nuestra, así que te felicito y continúa en esa labor. Muchas gracias por su conexión desde la plataforma de Cultura Conecta junto a la editorial Catalonia. Estamos muy agradecidos por su participación. Acá hay muchas manos levantadas. Quizás no todas alcancen a hablar, pero vamos a ir dándole de a poquito la palabra. Por favor, hay un incógnito. Puedes ahora dar tu micrófono en este momento. Ahí estás. ¿Aló? Hola. Buenas noches, ¿me escucháis bien? Sí, muy bien. Ok, bueno,
Mari Compuché, Inchepiñén, Juana Guayquil. Bueno, yo vivo en Francia, hace más o menos 20 años que vivo en Europa y voy a Chile solamente de vacaciones y bueno, soy mapuche, ¿no? A mucha honra. Sé que hemos tenido una infancia difícil, pero bueno, siempre teníamos, como se dice, algo para comer. Mi padre pues sembraba la tierra, teníamos patatas, papas, trigo, arvejas. Íbamos a moler el trigo a un molino que estaba a ser más o menos 20, 25 kilómetros de la casa. O animales, pollos, gallinas, vacas, un poco de todo, ¿no? Me crecí así, bueno, hasta que llegué al colegio, ¿no? Y bueno, no sé quién tiene que integrar a quién. Es que los mapuches tenemos que integrar a los chilenos, o yo creo que yo me quedo con eso. Los mapuches nosotros tenemos que integrar a los chilenos también, poco a poco, y bueno, ahí no podemos negar la evidencia, no podemos negar lo concreto. Los mapuches estamos allí en todas partes, donde basta mirarse al espejo. Los chilenos, si los chilenos se miraran mejor al espejo, no tendrían tantos problemas de identidad. Porque Chile es un país mestizo. Entre mapuche, bueno, todos los pueblos nativos de Chile y españoles, y luego todos los pueblos que han ido llegando después, ¿no? Entonces yo te agradezco, Pedro. Me imagino que tu camino no ha sido fácil, y bueno, con coraje, con mucha conciencia y sabiduría y apoyo de los padres, pues siempre ahí llegamos. Ahora, si el pueblo mapuche nosotros seguimos vivos es por la fuerza, ¿ah? Porque tenemos ¿cómo se dice? Tenemos la razón. Tenemos la razón y guste a quien le guste, es así. Los chilenos tienen que mirarse mejor al espejo, dejar de teñirse el pelo, por ejemplo, ¿ah? Para que mejoren su autoestima, así estarían mejor. Así tendríamos una democracia real, porque desde que terminó la dictadura no hemos estado en democracia, jamás hemos estado en democracia. Hemos tenido una democracia vigilada. Ahora, ni siquiera en dictadura los tanques llegaban ahí en el campo, en Chile. Ahora sí. Ahora están los helicópteros, están los autobuses llenos de policía, de carabineros. La gente no puede dormir tranquila. Y solamente por defender tu tierra. ¿Ah? Es que no solamente los ricos tienen derecho a la propiedad privada. Las tierras mapuches son privadas también. Si tenemos que entrar en la propiedad privada, habrá que hacerlo. Y los ricos, que son el 1%, tendremos que parar su latifundismo, su amor al latifundismo. Stop al latifundismo. Los chilenos no se puede, no podemos seguir soportando tanta pobreza, tanta injusticia. Imagínense, hay gente que no tiene para comer. Los abuelos que están en la calle allí mirando, imagínense pidiendo monedas, vendiendo pañuelos desechables, confort. Es que eso es indigno, por Dios. Eso no podemos seguir aceptando esas cosas. Guagua que no llora no mama, se dice, ¿no? Entonces, aquí las cosas se ganan, como se luchan, no se piden, se luchan, se toman. Nunca, yo creo que en ningún país del mundo, ni siquiera aquí en Francia, todos los derechos que la gente tiene se fue luchando. ¿Ah? No es por caridad que la gente tiene sus vacaciones, que tienen derecho al desempleo y otras
otra regalía, por así decirlo. Eso es luchando. Imagínense. No hay que olvidarse, esa es la acción de cada día. Como mi padre que en paz descanse, él decía, 1000 veces pelearemos por defender la tierra de nuestra nación. Y así murió. Y él decía, de mi tierra me van a sacar con los pies por delante. Y así salió mi papá. A 15 años él fue a trabajar a patronado, pero luego volvió a su tierra. Y así nosotros nacimos y nos criamos. Y bueno, yo no me presenté. Yo soy educadora de párvulos, soy educadora social, poeta también. Soy Juana Guayquil y soy viticultora aquí en Francia. ¿Cómo se dice? No, la ilusión que tiene la mayoría, por así decirlo, es son como zombies esa gente. Son zombies. No saben dónde están pisados. No saben mirar la realidad. Viven en un cuento de hadas, de estos no sé, ni siquiera de Disney. Porque en Disney existe Pocahontas, por lo menos. Yo me alegré mucho. Cada vez que yo iba de vacaciones a Chile, yo decía, yo no puedo soportar, me daba una pena. Yo digo, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible? Y digo, yo no sé cuándo yo podré volver a Chile, porque es horrible, es horrible. Y la gente, cuando van a Chile, los turistas que dicen los franceses, dicen, Chile necesita como 15 años de socialismo. Porque Chile es un país tan bello y tan bonito. Tenemos que, no sé cómo podemos, no somos propios del agua, no somos propios del mar. Imagínense. Ayun, muchas gracias por tu testimonio. Vamos a dar oportunidad para que las últimas preguntas se realicen. Agradecemos mucho tus palabras. Muchas gracias, Ayun. Pues de nada. Vamos a continuar. Entonces, Pedro, si es que nos permites, van quedando poquitas preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a darle el momento a Norberto. Norberto, por favor, en este momento puedes dar tu micrófono, a ver si es que ahora sí nos resulta, porque nos preparamos para que pudieses ahora activar tu micrófono. Si ya esta es la tercera, es la vencida, si es que no resulta, bueno, hay muchas personas que tienen aquí sus manos levantadas, yo les pido las disculpas previas porque no vamos a alcanzar todos, ni todas, pero muchas gracias por estar aquí y querer participar. Norberto, definitivamente tu micrófono no funcionó. Entonces voy a leer mientras un mensaje de Felipe Ríos que pregunta, ¿qué gesto debería dar el Estado de Chile para comenzar este camino de un Estado plurinacional? Pedro. Bueno, hay varios gestos que el Estado podría realizar. El más a corto plazo y a brevísimo plazo es que el Congreso, de una vez por todas, deje de discutir la cantidad de cupos reservados que habrían en la constituyente y se apruebe finalmente la participación indígena en la próxima constituyente. Ese tema todavía está en el Congreso entrampado, todavía no hay una solución o un acuerdo entre las distintas bancadas para definir cuántos constituyentes habrían en la próxima convención. Eso es algo muy de ahora, muy urgente, que se requiere resolver en los próximos días. Estamos a menos de 30 días del plebiscito y aún no está claro cuál va a ser el mecanismo de participación indígena en la constituyente. A mediano y largo plazo, yo soy de los que ha propuesto a nivel más bien, digamos, de como opinión pública en mi columna, que el Estado tiene que sentarse nuevamente a parlamentar con el pueblo mapuche. Se tiene que volver al camino de los parlamentos antiguos, el camino de la diplomacia, de la alta política. Y esos parlamentos antiguos fueron los que por 3 siglos normaron una relación de convivencia diplomática entre los mapuches con la corona española y después con la naciente República de Chile.
tenemos que recuperar esa tradición antigua de los parlamentos, de volver a hablar de igual a igual. Eso adquiere mayor relevancia cuando estamos muy pronto, el 2025, se cumplen 200 años del Parlamento de Tapigüe, el último tratado que firmó el Estado chileno con el pueblo mapuche, y donde se nos garantizaron varias cosas que son relevantes. La autonomía político-territorial, se nos garantizó la jurisdicción de las jefaturas de los loncos, de los caciques, se nos respetó la frontera, se establecieron aduanas, pasaportes comerciales, en fin. Tenemos que retomar, yo creo, la senda de los parlamentos. Y parlamentar significa reunirte con todos los sectores que representan al pueblo mapuche. No solamente con los amigos, con los cercanos políticos. Tienes que reunirte principalmente con quienes no son tus amigos y con quienes no son tus cercanos políticos, porque no se resuelven los conflictos, especialmente de tipo étnico, como el que estamos viviendo en el sur, juntándote con tu clientela indígena de turno. Tienes que parlamentar, tienes que sentarte a conversar con quienes están protagonizando hoy día los conflictos y las controversias que tiene el Estado al sur del Biobío. Muchas gracias a todos los que están participando también desde Facebook, que mandan sus saludos desde Concepción. Muchas gracias desde Río Grande por tu compromiso, de Tierra del Fuego, Argentina. Apruebo, dicen por acá también. Hay muchas personas que quieren reconocer tu trayectoria y que quieren reconocer tu trabajo, Pedro. Vamos a dar la oportunidad que se haga la última pregunta para ir cerrando este espacio. Podríamos quedarnos aquí toda la noche porque hay muchísimas manos levantadas. Así que vamos a dar la oportunidad a la última pregunta, por favor, que sea pregunta, comentarios y felicitaciones. La verdad que ya tenemos mucho, pero podemos aprovechar este espacio para hacer una pregunta, Pedro. Así que próxima a hablar, por favor, dirigir este espacio para hacer una pregunta. José Keutre, por favor, puedes dar tu micrófono en este momento. Ya. Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Agradezco el espacio que brinda acá porque te hablo acá de Temuco. Soy de Carahue, estudié en Imperial, franciscano, y la verdad es que dediqué mi estudio a ser profesor. Soy profesor de historia, ¿ya? Trabajo en Labranza igual, y el desafío, igual que tú, ¿cierto?, es poder masificar todo lo que tú enseñas, todo lo que tú transmites, todas tus ideas, que cuesta mucho tomar distancia, ¿cierto?, de todos los hechos históricos que tú vas narrando en tus libros. Entonces, para ser como bien sencilla, en realidad, hablar de las personas que hablan, ¿no es cierto?, en este foro, hablan de por qué en historia no se enseñó, y es porque nosotros enseñamos una historia fragmentada, una historia cortada, una historia lineal que en algún momento salta del periodo colonial en la zona central, y después volvemos, ¿cierto?, al periodo de la independencia. O sea, hay como 200, 300 años de historia que no se enseñan. Y no se enseñan porque se nos ha cortado las horas de clase, es porque es toda una cadena que viene en realidad, que nosotros tenemos que aplicar en la sala de clase. Yo enseño desde quinto hasta octavo básico, historia, y en 28 horas tengo que enseñar 300 años de historia. Entonces, verás que hay que hacer muchos segmentos y priorizar. Entonces, cuesta, ¿cierto? Un tremendo desafío, al igual que tú, cómo poder masificar esta idea, preparar a los chicos que vienen más adelante. Nosotros escuchábamos, ¿cierto?, el rato de una de las primeras participantes que habló, decía, ¿por qué conozco al profesor Bengoa a mis 38 años? ¿Por qué escucho a 10? Y es por lo mismo, es porque se nos están cortando las instancias donde preparamos el futuro. O sea, hablamos, ¿cierto?, del futuro, preparamos, pero nos olvidamos que lo más importante del futuro son los niños. Son sus opiniones que se están gestando desde los 10, desde los 12 años. Entonces, es interesante encontrar un profesor, no yo, sino que varios profesores que ya hemos estado enseñando del discurso de tu autoría, ¿cierto? Los libros del profesor Bengoa llegaron a la biblioteca, se están enseñando, ya no solamente tenemos a Villalobos, sino que tenemos también varios autores que uno puede multicopiar, enseñar, ¿cierto?, leer fragmentos.
y brindar estos espacios. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a una sala de clase? Eso es lo que en realidad mi pregunta. ¿Cómo yo puedo llevar la opinión de Pedro Cayuqueo, periodista histórico, ¿cierto? Llevarle a una sala de clase y mostrarlo, llevarle un saludo, algo lúdico, algo que haga esa bajada, ¿cierto? Como dices tú, no solamente quede en el discurso de los eruditos, no solamente quede en este discurso profesional, académico, sino que partamos desde abajo, desde las bases, desde los niños, donde de sus opiniones ya a los 15 años pueden tener una opinión formada. Cuando yo hablo de la reciprocidad, la redistribución de los pueblos andinos, algo que no lo manejan, y es porque no lo saben, no, porque no está en la instancia, ¿cierto? Entonces, eso. Bueno, te felicito por la labor que desarrollas cotidiana, enseñando y transmitiendo conocimiento. La verdad es que contar conmigo en tiempos de no pandemia es bien sencillo. Yo voy donde me invitan y la verdad es que dedico mucho tiempo de mi agenda anual a actividades en colegio, actividades en liceo, universidades, charlas, talleres, y he recorrido gran parte de Chile y también algunas provincias de Argentina asistiendo a cursos, asistiendo a exposiciones, en donde los profesores son los que me invitan. Así que en la medida que la pandemia nos dé un respiro y podamos volver a recorrer el territorio, a viajar, yo cuenta conmigo, con mi participación entusiasta en alguna clase para que podamos conversar de historia con tus alumnos. Y si la pandemia insiste porfiadamente en no dejarnos un respiro, podemos hacerlo vía virtual como hemos estado todo este año. Así que cuenta con mi entusiasta participación, querido Peñi. Gracias, Pedro. Chaltumay, saludos. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al término de esta actividad. Yo quiero recordarles que el libro Historia Secreta Mapuche 2 lo pueden adquirir a través de catalonia.cl con envío para todo Chile y también en buscalibros.cl para los que están fuera de Chile. Ahora viene el momento del sorteo, de dar a conocer quiénes son los ganadores de los 5 libros que estamos aquí regalando en esta ocasión por estar presentes en esta presentación. Pedro, ¿tú puedes, por favor, darnos a conocer cuáles son los nombres? Y yo voy a poner aquí en el chat también para todo el mundo, o sea, para quienes ganaron los libros se puedan comunicar y acordar su entrega. Bueno, me enviaron por interno los nombres de los 5 ganadores y ganadoras que se van a llevar y les va a llegar a su domicilio el tomo 2 de Historia Secreta Mapuche. El primero es Daniel Pichincura. Felicitaciones al Peñi Daniel Pichincura. Ojalá que esté conectado todavía para que pueda comunicarse con los encargados. Katy San Martín. También Katy San Martín se ha ganado un ejemplar del tomo 2. Victoria Lizarraga. Victoria Lizarraga también se lleva un ejemplar del libro. Eduardo Cifuentes, otro de los premiados. Y el último, o la última, creo que es un último, que es Bicho Prieto Zuckerman. Bicho Prieto Zuckerman se lleva también un ejemplar del tomo 2 de Historia Secreta Mapuche. Mucha suerte a quienes ganaron y a los que no, ya saben, ya tienen las coordenadas de cómo conseguir su libro. Yo les quiero agradecer a José Bengoa por acompañarnos en esta ocasión, a Magali Mella también. Pedro, muchas gracias, a Editorial Catalonia también por su confianza en Romero y Campbell y la plataforma Cultura Conecta. Muchas gracias a todos por participar, por inscribirse. Los invito a estar atentos a todas las actividades que todavía están por suceder en Cultura Conecta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saltumay. A los amigos, María Esther. Bien, apruebo. Estoy saludando amigos que andan por ahí. Chao, Pedro. Suerte. Chao, José. Un abrazo, José. Chao, Magali. Chao, Arturo, Verónica y a todos los amigos y amigas, familia.
tanta gente que estoy mirando aquí, Chao, amiga. Pedro. Chao, Chao, chao. Charlie. Gracias. Chao, Pepe. Estuvo Qué bueno. genial. Muchas gracias. Qué bueno. Un Chao. abrazo a todos. Chao, Pepito. chao. Muy lindo esto, ¿eh? Muy lindo, Pedro. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.